¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un país tan pequeño pudo cambiar el rumbo del mundo? Portugal, una tierra de mar, de coraje, de fe y de heridas. Un lugar donde cada piedra, cada ola del Atlántico y cada canción de fado guardan siglos de historia, de gloria y de dolor. Hubo un tiempo en que Portugal fue el corazón del mundo, dueño de los mares, descubridor de nuevos continentes. Pero también hubo épocas oscuras, de pérdidas, dictaduras y silencios. Detrás del brillo de su imperio hubo lágrimas de hombres que nunca regresaron del mar, de familias que resistieron guerras y de un pueblo que, una y otra vez, tuvo que levantarse de las ruinas para empezar de nuevo. Esta es la historia de un país que lo tuvo todo y lo perdió todo. Pero también la historia de una nación que jamás se rindió, porque Portugal no solo conquistó océanos, conquistó la esperanza. Su verdadera fuerza no estuvo en sus barcos ni en su oro, sino en su alma. Una alma que resiste, que canta, que llora y que, pese a todo, sigue soñando. Hoy te invito a viajar por el tiempo, a descubrir los secretos, las batallas, los héroes y los sueños que forjaron una nación eterna. Porque conocer la historia de Portugal es entender la historia de todos nosotros, de quienes hemos caído, pero siempre encontramos la manera de volver a levantarnos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un país, es la historia de un pueblo que aprendió a convertir la adversidad en legado y el dolor en orgullo. Antes de comenzar esta increíble historia, quiero pedirte algo muy importante. Si amas conocer el pasado de los pueblos, si te apasiona descubrir cómo las naciones se forjaron entre guerras, fe y esperanza, suscríbete ahora mismo a este canal. Así formarás parte de esta gran comunidad que mantiene viva la historia. Y quiero invitarte a dejar un comentario aquí abajo, porque eso realmente ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Escribe en los comentarios: Portugal nunca se rindió. Repito, escribe: Portugal nunca se rindió. Porque al hacerlo, estarás ayudando a que más personas conozcan la fuerza, el coraje y la inspiración detrás de esta historia. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te conectará con el alma de un pueblo que transformó su dolor en grandeza. Comencemos con la historia completa de Portugal. 1. El nacimiento de una tierra al borde del Atlántico. Antes de que existiera el nombre Portugal, antes incluso de que las fronteras tuvieran forma, ya había una tierra misteriosa bañada por el Atlántico, donde el viento del mar soplaba historias antiguas. Allí vivían los lusitanos, un pueblo fuerte, valiente y profundamente conectado con la naturaleza. Sus montañas estaban cubiertas de bosques espesos, sus ríos corrían libres y el sonido del océano marcaba el ritmo de sus días. Los lusitanos eran tribus guerreras que habitaban lo que hoy conocemos como el norte y centro de Portugal. No tenían reyes poderosos ni castillos de piedra, pero sí un espíritu indomable. Creían en los dioses de la tierra, del sol y de la lluvia. Sus aldeas eran sencillas, hechas de madera y barro, y estaban rodeadas de animales, campos y montes. Eran pastores, agricultores y cazadores, pero también defensores de su libertad, pues amaban su tierra más que cualquier cosa. En aquellos tiempos antiguos, esta región era un punto de encuentro de muchos pueblos, celtas, íberos y fenicios. Los fenicios, grandes navegantes, traían con ellos nuevos conocimientos y productos exóticos desde el otro lado del mar. Enseñaron a los pueblos locales el arte del comercio y poco a poco las costas de esta tierra se convirtieron en un punto importante de intercambio. El paisaje era tan diverso como su gente, desde los valles verdes del norte hasta las colinas doradas del sur, y desde los bosques profundos hasta los acantilados que caían directamente al mar.
Todo parecía preparado por la naturaleza para dar origen a un pueblo único, con alma aventurera y corazón resistente. Pero como suele ocurrir en la historia, la tranquilidad no duró para siempre. Desde el este, un imperio poderoso comenzaba a extender su influencia por toda Europa. Los romanos habían puesto los ojos en estas tierras, ricas en recursos y estratégicamente situadas junto al océano. Y aunque los lusitanos no lo sabían aún, estaban a punto de enfrentar una de las etapas más duras y decisivas de su historia. Así, mientras los vientos del Atlántico soplaban con fuerza, los tambores de guerra comenzaban a sonar a lo lejos. El destino de esta tierra estaba por cambiar para siempre. Los próximos capítulos revelarían la lucha entre la fuerza de un imperio y el espíritu indomable de un pueblo que, sin saberlo, estaba sembrando las raíces de lo que un día sería Portugal. 2. Los romanos y la semilla de la civilización. Cuando los romanos llegaron a la península ibérica, no lo hicieron como simples visitantes, sino como conquistadores que buscaban extender su imperio hasta los confines del mundo conocido. Para ellos, aquellas tierras habitadas por los lusitanos eran salvajes, difíciles y rebeldes. Pero también veían en ellas un tesoro: montañas ricas en minerales, valles fértiles y una posición estratégica junto al mar Atlántico. Sin embargo, conquistar a los lusitanos no sería una tarea fácil. Estos guerreros conocían cada rincón de sus montes y bosques y defendían su tierra con una ferocidad que sorprendió a los romanos. Fue entonces cuando surgió un nombre que quedaría grabado para siempre en la historia: Viriato, el líder lusitano. Viriato no era un rey, ni provenía de una familia noble. Era un pastor que conocía los caminos y las montañas, un hombre del pueblo que se convirtió en símbolo de resistencia. Bajo su mando, los lusitanos usaron estrategias ingeniosas, emboscadas, ataques sorpresa y un conocimiento profundo del terreno que les permitía desaparecer entre las rocas y volver a atacar desde la oscuridad. Durante años, los romanos fueron derrotados una y otra vez por este hombre que parecía invencible. Roma, furiosa por la humillación, decidió recurrir a la traición. 3 de los hombres de confianza de Viriato fueron sobornados para asesinarlo mientras dormía. Cuando los traidores llevaron la noticia al general romano, esperando una recompensa, éste les respondió con frialdad: «Roma no paga a los traidores». Así murió Viriato, pero su espíritu quedó vivo en la memoria del pueblo. Había demostrado que la libertad valía más que cualquier imperio. Tras su muerte, la resistencia se debilitó, y poco a poco los romanos lograron imponer su dominio. Pero con el tiempo, no fue solo la espada la que venció, sino también la cultura. Los romanos comenzaron a construir ciudades, carreteras, puentes y acueductos. Introdujeron nuevas formas de agricultura, leyes, monedas y una lengua que con los siglos se transformaría en el portugués. Ciudades como Olisipo, la actual Lisboa, Bracara Augusta, Braga y Emerita Augusta, Mérida, florecieron bajo el sello de Roma. Los habitantes adoptaron costumbres, vestimentas y dioses romanos. Los baños públicos, los teatros y los mercados llenaron la vida cotidiana de la población. Portugal, aunque aún no tenía ese nombre, se integraba al corazón del imperio más poderoso de la antigüedad. Durante más de 4 siglos, Roma dejó su huella profunda. Sus caminos aún pueden verse hoy, serpenteando entre montañas y valles. Su legado jurídico y cultural se mezcló con la esencia de los antiguos lusitanos, dando forma a una nueva identidad. Una mezcla de disciplina romana y espíritu libre atlántico. Pero ningún imperio es eterno. Y cuando Roma comenzó a debilitarse, las sombras de nuevos invasores se acercaron desde el norte. Eran los visigodos, guerreros germánicos que llegarían a escribir el siguiente capítulo de esta historia. 3.
la sombra de los visigodos y el poder del cristianismo. Con el paso del tiempo, el poderoso imperio romano comenzó a tambalearse. Las guerras internas, las invasiones bárbaras y la corrupción fueron debilitando a Roma, hasta que finalmente sus fronteras se rompieron. Y cuando eso ocurrió, un nuevo pueblo, fuerte y guerrero, avanzó hacia las antiguas tierras lusitanas, los visigodos. Los visigodos eran de origen germánico, un pueblo del norte de Europa acostumbrado al frío, a las batallas y a la vida nómada. Cuando llegaron a la península ibérica, no lo hicieron con la misma organización de los romanos, pero sí con una energía que les permitió dominar lo que quedaba del antiguo imperio. Tomaron el control de las ciudades, reorganizaron el territorio y establecieron su capital en Toledo, desde donde gobernaban casi toda la península. En las tierras que hoy forman Portugal, los visigodos trajeron un nuevo orden. Eran guerreros, pero también sabían adaptarse. Conservaban muchas de las estructuras romanas, las leyes, las calzadas, los centros urbanos, aunque ahora el poder ya no venía de Roma, sino de una monarquía más sencilla, más ruda, basada en la fuerza militar y la fe. Fue durante este tiempo cuando el cristianismo comenzó a extenderse con más fuerza. Lo que antes era una religión perseguida por el imperio, ahora se convertía en el alma espiritual del nuevo orden. Las iglesias comenzaron a levantarse donde antes había templos romanos, y los obispos adquirieron gran influencia. La fe en Cristo se transformó en el lazo que unía al pueblo bajo una misma creencia, más allá de las diferencias de lengua o de origen. Los visigodos adoptaron esa fe con el tiempo, abandonaron sus antiguos dioses guerreros y abrazaron el cristianismo, fortaleciendo su identidad como reyes y defensores de la cruz. Los monasterios se convirtieron en lugares de saber, donde los monjes copiaban manuscritos, preservando la cultura y el conocimiento que habían sobrevivido de Roma. Sin embargo, a pesar de los intentos por mantener la unidad, el reino visigodo comenzó a debilitarse por las disputas internas. Las luchas por el trono se multiplicaron y los enemigos aprovecharon la oportunidad. Desde el otro lado del mar Mediterráneo, un nuevo poder se estaba levantando: el Islam. En el año 711, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar con un ejército decidido y organizado. En poco tiempo derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete, marcando el fin de la era visigoda y el comienzo de una nueva dominación en la península. Así, el silencio de los monasterios fue reemplazado por el llamado del muezín desde las torres, y las antiguas ciudades cristianas comenzaron a transformarse bajo un nuevo poder que cambiaría para siempre la historia de estas tierras. El espíritu romano y visigodo aún permanecía en la gente, pero ahora, sobre esa base, se levantaría una nueva civilización que traería ciencia, arte y un modo de vida completamente distinto. Comenzaba la época musulmana, y con ella, el siguiente capítulo de la historia de Portugal. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, si estás sintiendo orgullo, curiosidad o incluso nostalgia por todo lo que este pueblo vivió, detente un segundo y asegúrate de estar suscrito al canal. Haz clic ahora en suscribirse y deja tu me gusta en este video, porque eso nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser recordadas. Y no olvides comentar: Portugal nunca se rindió, para que este mensaje llegue a más corazones que, igual que tú, aman conocer el pasado que cambió el mundo. Seguimos, porque aún queda mucho por descubrir en esta fascinante historia de Portugal. 4. La invasión musulmana y el nacimiento de nuevas fronteras. El año 711 marcó un antes y un después en la historia de toda la península ibérica. Desde el norte de África, un ejército musulmán, liderado por Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho de Gibraltar con apenas unos miles de hombres.
Pero aquel ejército, impulsado por la fe islámica y una impresionante organización militar, derrotó rápidamente al último rey visigodo, Rodrigo, en la famosa batalla de Guadalete. En cuestión de pocos años, casi toda la península cayó bajo dominio musulmán. Las tierras que hoy conocemos como Portugal también fueron conquistadas. Las banderas del Islam ondeaban sobre ciudades que antes habían sido visigodas o romanas. Los nuevos gobernantes establecieron un sistema de control eficiente y justo según sus leyes, lo que permitió un florecimiento cultural y económico sin precedentes. Las ciudades cambiaron su rostro. Las calles se llenaron de mercados, fuentes, palacios y mezquitas. Los musulmanes introdujeron técnicas avanzadas de agricultura, creando sistemas de riego con norias y canales que transformaron los campos áridos en jardines fértiles. Trajeron nuevos cultivos como los cítricos, el arroz, la caña de azúcar y el algodón, además de avances en matemáticas, astronomía y medicina. Lisboa, llamada Al-Ushbuna, y otras regiones del sur, como el Algarve, prosperaron bajo su dominio. Era una época de convivencia cultural, donde musulmanes, cristianos y judíos compartían conocimiento, aunque en medio de tensiones constantes. Los idiomas, las costumbres y hasta la arquitectura se entrelazaron, dejando una huella que todavía puede verse en los azulejos, en los arcos y en la música portuguesa. Pero mientras el poder musulmán crecía en el sur, en el norte comenzaba a gestarse una resistencia. Pequeños reinos cristianos, escondidos entre montañas y bosques, se negaban a aceptar la derrota. Allí nació el deseo de recuperar las tierras perdidas, un movimiento que más tarde sería conocido como la Reconquista. Los nobles del norte, junto con líderes religiosos, comenzaron a organizarse. Con el paso del tiempo, aquellos pequeños núcleos cristianos empezaron a expandirse, empujando poco a poco a los musulmanes hacia el sur. Entre ellos surgió un territorio que pronto tendría un papel crucial: el condado portucalense, un pequeño dominio al norte del río Mondego, que serviría como el germen de lo que sería el futuro reino de Portugal. En esas tierras, rodeadas de castillos de piedra, bosques espesos y aldeas humildes, comenzó a crecer un sentimiento de independencia. Los hombres y mujeres de esa región veían el mar como una puerta abierta al mundo y las montañas como refugio de libertad. Aunque estaban bajo la influencia del poderoso reino de León, su espíritu era distinto. Había nacido algo nuevo, un deseo de autonomía, una identidad que se estaba formando lentamente. El dominio musulmán, aunque duradero, nunca fue absoluto. En cada frontera, en cada colina y en cada castillo del norte se escuchaba el eco de una resistencia silenciosa, la promesa de una nación que todavía no existía, pero que estaba destinada a surgir. Y fue precisamente en medio de ese choque de culturas entre la media luna del Islam y la cruz del cristianismo, donde se encendería la chispa del nacimiento de un nuevo país. En el horizonte comenzaba a brillar un nombre que marcaría para siempre la historia: Portugal. 5. El condado portucalense, el germen de un nuevo reino. Mientras los reinos cristianos del norte avanzaban poco a poco contra los musulmanes, nacía un pequeño territorio que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar la historia: el condado portucalense. Su nombre provenía de una antigua ciudad llamada Portuscale, situada en la desembocadura del río Duero, donde hoy se encuentra la ciudad de Oporto. De ese nombre, con el tiempo, surgiría el de todo un país: Portugal. En el siglo IX, estas tierras formaban parte del Reino de León, uno de los bastiones cristianos más poderosos del norte de la península. El rey de León, buscando proteger sus fronteras del avance musulmán, otorgó el mando de este condado a nobles de confianza. Así, el condado se convirtió en una especie de zona militar, una frontera vigilante entre el norte cristiano
y el sur musulmán. Fue un tiempo de luchas constantes. Las aldeas eran pequeñas, las murallas simples, y los caballeros locales vivían siempre preparados para la batalla. Pero también fue una época de construcción. Se levantaron iglesias, fortalezas y caminos, se cultivaron las tierras fértiles del Valle del Duero, y poco a poco se formó una comunidad fuerte, unida por la fe y el trabajo. Uno de los momentos más importantes llegó cuando el rey Alfonso VI de León y Castilla otorgó el condado a un noble borgoñón llamado Enrique de Borgoña, como recompensa por su ayuda en las guerras de reconquista. Enrique se casó con Teresa de León, hija del rey, y juntos gobernaron el condado desde la ciudad de Guimarães, que más tarde sería conocida como la cuna de Portugal. Sin embargo, Enrique no soñaba solo con servir a León. En su corazón crecía una ambición mayor: convertir el condado en un reino independiente. Aunque murió joven, dejó tras de sí un heredero que llevaría esa idea más lejos de lo que nadie imaginaba: su hijo, Afonso Enríquez. Afonso creció en un ambiente de guerra y estrategia. Desde pequeño vio las tensiones entre su madre, Teresa, y los nobles leoneses que intentaban dominar el condado. Al alcanzar la mayoría de edad, decidió que era momento de actuar. Reunió a los caballeros portugueses, hombres valientes que compartían su sueño de libertad, y se rebeló contra la autoridad de León. En 1128 se enfrentó a las tropas de su propia madre en la batalla de São Mamede, cerca de Guimarães. Aquel día no solo ganó una batalla, nació el espíritu de una nación. Los soldados comenzaron a llamarlo Príncipe de Portugal, y la idea de independencia dejó de ser un susurro para convertirse en un grito que resonaría por toda la península. A partir de entonces, Afonso Enríquez no se detendría. Su determinación, su fe y su visión marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la historia, el del surgimiento del primer reino portugués. Las tierras del condado portucalense ya no eran solo una frontera, se estaban transformando en el corazón de una nación libre, orgullosa y destinada a mirar al mar como su camino hacia la grandeza. El pueblo comenzaba a sentirse parte de algo más grande. Portugal estaba naciendo. 6. Afonso Enríquez, el primer rey de Portugal. El joven Afonso Enríquez había nacido con un fuego interior que pocos comprendían. Desde su niñez mostraba una determinación inquebrantable, una mezcla de coraje y fe que pronto se transformaría en la base de un sueño: ver su tierra libre del dominio extranjero. Tras la batalla de São Mamede, en 1128, donde derrotó a las tropas de su propia madre, Teresa de León, Afonso se convirtió en el líder indiscutible del condado portucalense. Pero en su mente, aquel territorio no era suficiente. No quería ser solo un conde bajo el mando de León. Quería ser rey de un pueblo libre, el pueblo portugués. Afonso comenzó a reorganizar su territorio, fortaleciendo castillos, entrenando ejércitos y ganándose la lealtad de los nobles y del clero. Su liderazgo era fuerte pero justo. Era un hombre de fe profunda, convencido de que su misión tenía un propósito divino. Y así, en 1139, durante la legendaria batalla de Euric, se produciría el momento que marcaría para siempre su destino y el de Portugal. Según la tradición, antes de aquella batalla, Afonso se retiró a orar. Frente a él, en el cielo, se dice que apareció una visión de Cristo en la cruz, asegurándole la victoria. Inspirado por aquel milagro, Afonso habló a sus soldados con pasión: «Dios está con nosotros y con su ayuda venceremos». Aquel día, enfrentando a un ejército musulmán muy superior en número, los portugueses lograron una victoria asombrosa. Fue entonces cuando sus hombres lo aclamaron como rey de Portugal en pleno campo de batalla. Afonso Enríquez
adoptó el título de Rey dos Portugueses, Rey de los Portugueses, y comenzó la ardua tarea de consolidar su reino. No era suficiente proclamarse rey, necesitaba que el mundo reconociera esa independencia, y eso solo se lograría con diplomacia, guerras y tiempo. Durante años, Afonso Enríquez expandió su territorio hacia el sur, conquistando ciudades como Santarém y Lisboa, que hasta entonces estaban bajo dominio musulmán. Estas victorias fueron clave para fortalecer el nuevo reino. Lisboa, con su puerto natural y su posición estratégica, se convertiría en el corazón económico y político de Portugal. Afonso también comprendió que el apoyo espiritual era esencial. Por eso buscó el reconocimiento del Papa Alejandro III, quien finalmente en 1179 emitió una bula papal conocida como Manifestis Probatum. En ella, el Papa reconocía oficialmente a Afonso como rey de Portugal y al reino como una nación independiente bajo la protección directa de la Iglesia. Era el nacimiento oficial del Reino de Portugal, un país soberano en el mapa de Europa. Pero el camino de Afonso no fue fácil. Sus últimos años estuvieron marcados por heridas de guerra, traiciones y cansancio. Aún así, hasta su muerte en 1185, nunca dejó de luchar por su nación. Bajo su reinado, Portugal pasó de ser un pequeño condado fronterizo a un reino independiente con identidad propia, orgulloso y libre. El legado de Afonso Enríquez no fue solo político, sino espiritual. Dejó en su pueblo una convicción profunda, que la fe, el valor y la perseverancia podían convertir incluso al territorio más pequeño en una nación grande. Y así, con la corona sobre su cabeza y la cruz en su corazón, Afonso Enríquez fundó las raíces de lo que sería uno de los países más antiguos y duraderos de Europa. Su sueño había comenzado, pero la historia de Portugal apenas estaba empezando a escribirse. 7. La reconquista y la formación de las fronteras. Después de la muerte de Afonso Enríquez, el sueño de Portugal como reino libre ya era una realidad, pero aún quedaba mucho por construir. El joven país estaba rodeado de amenazas: al norte el poderoso Reino de León, al este Castilla y al sur los musulmanes que todavía dominaban una gran parte de la península ibérica. Era el tiempo de la reconquista, una larga serie de guerras en las que los reinos cristianos intentaban recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. El hijo de Afonso, Sancho I, conocido como el Poblador, continuó la obra de su padre. Su misión fue tanto militar como social. Mientras fortalecía las defensas del reino, también incentivaba a la gente a establecerse en las nuevas tierras conquistadas. Fundó ciudades, construyó murallas y apoyó la agricultura, llenando de vida los campos que antes habían sido escenarios de guerra. Con el paso de los años, los portugueses fueron empujando las fronteras hacia el sur. Las batallas eran intensas, pero cada victoria traía nuevas tierras, nuevos pueblos y una identidad nacional más fuerte. Los caballeros portugueses, animados por la fe y el deseo de libertad, luchaban con un valor legendario. No solo veían aquellas guerras como conquistas militares, sino como una misión espiritual: liberar las tierras cristianas del dominio musulmán. Uno de los momentos más decisivos ocurrió en 1249, durante el reinado de Afonso III, cuando los portugueses lograron conquistar el Algarve, la región más al sur del país. Con esa victoria, Portugal completó la reconquista de su territorio. Desde el río Miño, en el norte, hasta las costas del Algarve, el mapa del reino ya mostraba casi las mismas fronteras que tiene hoy. Esta estabilidad territorial fue algo único en Europa. Mientras otros países seguían cambiando de límites y enfrentando disputas internas, Portugal consolidó una frontera definida, convirtiéndose en el reino más antiguo de Europa con fronteras estables. Pero no todo fue guerra. Durante este proceso,
El país comenzó a organizar su administración, a fortalecer su lengua y a desarrollar su cultura. El portugués antiguo, nacido del latín vulgar y enriquecido por influencias árabes y del norte, se convirtió en el idioma de la corte, de los documentos y más adelante de los poetas. Las ciudades crecieron, los monasterios se multiplicaron y el comercio empezó a florecer, especialmente en los puertos del Atlántico. Los portugueses aprendieron a mirar al mar con otros ojos, ya no solo como una frontera natural, sino como una puerta abierta a un mundo de posibilidades. En esos años, el espíritu portugués comenzó a forjarse con tres pilares fundamentales: la fe, la valentía y el mar. La reconquista había terminado, pero el deseo de aventura, de expansión y de descubrimiento apenas empezaba a despertar. Portugal había asegurado su tierra. Ahora le faltaba conquistar los océanos. Si esta parte de la historia te está atrapando, si sientes orgullo por lo que estás escuchando, entonces suscríbete ahora mismo al canal y deja tu me gusta en este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias tan poderosas como esta. Y recuerda dejar tu comentario con la frase: Portugal nunca se rindió. Porque cada vez que alguien escribe eso, ayudamos a que esta historia llegue a más personas que necesitan inspiración y esperanza. Vamos, hazlo ahora. Y sigamos juntos descubriendo los capítulos más emocionantes de la historia completa de Portugal. 8. Un reino marítimo en expansión. Después de consolidar sus fronteras y asegurar su independencia, Portugal entró en una nueva etapa de su historia: la de mirar hacia el mar. El país había nacido entre montañas y ríos, pero su verdadero destino estaba en el Atlántico. Las costas portuguesas, bañadas por los vientos y las olas, despertaban la curiosidad y la ambición de un pueblo que comenzaba a sentir que su futuro no se encontraba solo en la tierra, sino más allá del horizonte. A lo largo del siglo XIV, Portugal era un reino pequeño comparado con sus vecinos, pero su ubicación lo hacía especial. Desde sus puertos, como Lisboa, Oporto y Lagos, partían barcos que comerciaban con Inglaterra, Flandes y el norte de África. Las rutas marítimas se convirtieron en la base de su economía y con ellas creció un nuevo tipo de poder: el poder naval. Fue entonces cuando surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia portuguesa: el infante Don Enrique, conocido como Enrique el Navegante. Hijo del rey Juan I, Enrique no era un monarca ni un guerrero común. Era un visionario. Soñaba con descubrir qué había más allá del mar conocido, con explorar las costas del África y abrir nuevas rutas comerciales hacia el oriente, donde se encontraban las especias, los tejidos finos y las riquezas que Europa tanto deseaba. Enrique estableció su centro de operaciones en Sagres, en el extremo sur del país, un lugar donde los vientos del Atlántico golpean con fuerza y el mar parece infinito. Allí reunió a cartógrafos, astrónomos, navegantes y constructores de barcos, creando lo que muchos consideran la primera escuela náutica del mundo. Fue el inicio de la era de los descubrimientos. Los portugueses comenzaron a construir un nuevo tipo de embarcación: la carabela, ligera, resistente y capaz de navegar tanto por mares profundos como cerca de la costa. Con ella, los marineros se aventuraron hacia lo desconocido. Primero, exploraron las Islas Madeira y las Azores, que pronto se convirtieron en parte del reino. Luego, continuaron hacia el sur, bordeando el continente africano, descubriendo el Cabo Bojador, un punto que durante siglos había sido considerado el fin del mundo. Cada expedición era una mezcla de miedo y esperanza. Muchos marineros no sabían si volverían, pero sus viajes traían noticias de nuevas tierras, riquezas y pueblos desconocidos. Portugal,
que antes era solo un pequeño reino en el borde de Europa, comenzaba a transformarse en una potencia marítima, guiada por el coraje de sus navegantes y la visión de sus líderes. El espíritu de aventura se apoderó del país. Las familias se reunían en los puertos para despedir a los barcos que zarpaban al amanecer, mientras las campanas de las iglesias sonaban en oración por los hombres que enfrentaban el inmenso océano. Las velas blancas se perdían en el horizonte, y con cada viaje el mapa del mundo se hacía un poco más grande. El mar, que durante siglos había sido un misterio, se convirtió en el camino de Portugal hacia la gloria. Los vientos atlánticos ya no traían solo espuma y sal, traían promesas de imperios y descubrimientos que cambiarían el curso de la humanidad. Así, bajo el impulso de Enrique el Navegante, Portugal dio su primer paso hacia la aventura más extraordinaria de su historia, la conquista de los mares del mundo. 9. La era dorada de los descubrimientos. El viento soplaba con fuerza sobre las velas portuguesas y el rugido del Atlántico se mezclaba con el latido de los corazones de miles de marineros. Portugal había encontrado su destino, el mar. Lo que comenzó como la curiosidad de unos pocos visionarios se convirtió en una epopeya que cambiaría el rumbo de la humanidad. Era el inicio de la Edad de Oro de los descubrimientos portugueses, un período en el que el pequeño reino del extremo occidental de Europa se transformó en el centro del mundo conocido. A mediados del siglo XV, las expediciones se volvieron cada vez más ambiciosas. Bajo el impulso del infante Enrique el Navegante, los navegantes portugueses alcanzaron las costas de África Occidental, donde fundaron los primeros puertos comerciales en lugares como Arguim y Guinea. Desde allí, comenzaron a comerciar con oro, marfil y esclavos, estableciendo las bases de un vasto imperio marítimo. Con el paso de las décadas, el sueño se hizo más grande: llegar a las Indias, la fuente de las especias más preciadas del mundo. Pero para ello, había que encontrar una ruta marítima que rodeara África. Fue entonces cuando entró en escena Bartolomeu Díaz, un hombre decidido que en 1488, tras meses de lucha contra tormentas feroces, logró doblar el Cabo de Buena Esperanza, demostrando que era posible llegar al otro lado del continente. Había abierto las puertas al Océano Índico. Apenas 10 años después, otro portugués llevaría ese sueño a la realidad. En 1498, Vasco da Gama zarpó desde Lisboa y después de una travesía épica de más de 24.000 kilómetros, llegó a Calicut, en la India. Por primera vez en la historia, Europa había encontrado una ruta marítima directa hacia Asia. Portugal se convirtió en el puente entre dos mundos. El éxito fue inmenso. En poco tiempo, los barcos portugueses llegaron no solo a la India, sino también a Malaca, China y Japón. En 1500, otro navegante, Pedro Álvarez Cabral, en una travesía desviada por los vientos, llegó a una tierra desconocida al otro lado del Atlántico, Brasil. Sin buscarlo, Portugal acababa de descubrir un continente que sería su mayor tesoro en los siglos venideros. Lisboa se transformó en la capital del comercio mundial. A sus puertos llegaban especias de Oriente, oro de África, maderas preciosas de Brasil y seda de Asia. Los mercados rebosaban de aromas, colores y riquezas que ningún otro reino europeo podía igualar. El pueblo portugués, que había vivido entre montañas y campos, se convirtió en una nación de marinos, comerciantes y aventureros. El mundo se hizo más grande y Portugal estaba en su centro. Los cartógrafos portugueses dibujaban mapas con precisión asombrosa. Los misioneros llevaban el cristianismo a lugares donde nunca antes se había escuchado el nombre de Cristo, y las fortalezas portuguesas surgían en África, India y el lejano Oriente, protegiendo las rutas comerciales del Atlántico al Pacífico. Durante esta época gloriosa, la bandera portuguesa ondeó en 3 continentes. Su flota era temida y respetada,
y el nombre de sus navegantes se convirtió en leyenda. Fue un tiempo de esplendor, de riqueza y de fe, donde cada expedición traía nuevas historias, nuevas tierras y nuevos desafíos. Pero, como todo imperio, también sembraba las semillas de su propio destino. El mundo que Portugal había descubierto pronto se volvería más competitivo. Otras naciones, envidiosas de su poder, empezarían a seguir su ejemplo. España, Inglaterra y los Países Bajos también se lanzarían a los mares, y con el tiempo, la hegemonía portuguesa se vería amenazada. Aún así, el legado de esta era es inmortal. Fue el tiempo en que Portugal, un pequeño país al borde de Europa, conquistó el infinito azul del océano y grabó su nombre en la historia del mundo. El sol brillaba sobre Lisboa, reflejándose en los tejados dorados y en las aguas del Tajo. Portugal había alcanzado la cima de su gloria, pero el destino tenía otros planes. La siguiente etapa de su historia sería de luchas, alianzas y pruebas que pondrían a prueba todo lo que habían construido. 10. El esplendor y la fragilidad del imperio. Portugal había alcanzado la cima del mundo. Sus barcos surcaban todos los océanos conocidos, sus banderas ondeaban en 3 continentes y su nombre era sinónimo de riqueza, poder y aventura. En los puertos de Lisboa, el aire olía a especias traídas de la India, a maderas exóticas de Brasil y a perfumes de Arabia. Era el siglo XVI, y el pequeño reino del Atlántico se había convertido en un imperio global. El comercio con Oriente llenaba los cofres de la corona. Las especias, pimienta, canela, clavo, nuez moscada, eran más valiosas que el oro, y los portugueses controlaban su ruta desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el corazón de Asia. Las fortalezas de Goa, Malaca, Hormuz y Macao eran símbolos del dominio luso sobre los mares. El imperio portugués no solo se extendía por el comercio, sino también por la fe. Misioneros jesuitas viajaban junto a los navegantes, llevando el cristianismo hasta las costas de Japón y las selvas de Brasil. Sin embargo, detrás del brillo del oro y del aroma de las especias, comenzaban a aparecer las primeras grietas. Mantener un imperio tan vasto requería más hombres, más barcos y más recursos de los que Portugal podía ofrecer. El país era pequeño, con una población limitada, y muchas de sus mejores mentes y marineros estaban lejos, perdidos en los mares o muertos en combate. Además, las rutas comerciales eran peligrosas. Piratas, tormentas y rivalidades con otras potencias, como España, Inglaterra y Holanda, amenazaban constantemente los intereses portugueses. En Asia, los holandeses y los ingleses comenzaron a desafiar su dominio. En África, las rebeliones locales y la competencia por el oro y los esclavos se intensificaban. Y en Brasil, las tierras aún salvajes exigían más atención y control. Mientras tanto, en Lisboa, los reyes disfrutaban del esplendor. El más célebre de ellos fue Manuel I, conocido como el Afortunado, bajo cuyo reinado se construyeron algunos de los monumentos más impresionantes de la historia portuguesa, como el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, símbolos de poder y fe. Aquellas obras eran el reflejo del orgullo nacional, pero también del exceso. Costaban fortunas que drenaban las arcas del Estado. El pueblo, aunque orgulloso, comenzaba a sentir el peso del imperio. La distancia entre la riqueza de la corte y la pobreza de los campesinos se hacía cada vez mayor. Las epidemias, los impuestos y la dependencia del comercio exterior debilitaban el país por dentro. Portugal brillaba como una joya, sí, pero era una joya frágil, sostenida por el riesgo y la ambición. Y pronto, la tragedia golpearía con fuerza. En 1578, el joven rey Sebastián, impulsado por su fanatismo religioso y su deseo de gloria, emprendió una desastrosa expedición a Marruecos. Soñaba con conquistar el norte de África y extender la fe cristiana,
pero su ejército fue aniquilado en la batalla de Alcázarquivir. El rey desapareció en combate, sin dejar heredero. Su muerte marcó el comienzo de una crisis que hundiría al país en la incertidumbre. Portugal, que había gobernado los mares y construido un imperio inmenso, se encontraba de repente sin rey y sin rumbo. En medio de la confusión, un nuevo poder, mucho más grande y ambicioso, se preparaba para tomar el control. El tiempo del esplendor estaba llegando a su fin, y una nueva era de dependencia estaba por comenzar. 11. La unión con España y la pérdida de independencia. El resplandor del imperio portugués se había apagado tras la tragedia de Alcázarquivir. En 1578, la desaparición del joven rey Sebastián I, aquel monarca lleno de sueños de cruzadas y conquistas, dejó al país en una crisis sin precedentes. Portugal, que había gobernado los mares, se encontró de repente sin heredero, sin liderazgo y lleno de incertidumbre. El pueblo, devastado por la derrota en Marruecos, comenzó a murmurar que su rey volvería algún día, como un Mesías que rescataría al reino perdido. A esa esperanza la llamaron el sebastianismo, una creencia que duraría siglos. Pero mientras el pueblo soñaba, el trono quedó vacío. Tras la breve regencia del cardenal Enrique I, la monarquía se extinguió en 1580. Y varios pretendientes reclamaron el derecho a gobernar Portugal. Entre ellos estaba Felipe II de España, uno de los hombres más poderosos del mundo, rey de un vasto imperio donde nunca se ponía el sol. Argumentando su parentesco con la familia real portuguesa y respaldado por su ejército, Felipe decidió actuar. En aquel momento, Portugal estaba débil, dividido y agotado. En 1580, las tropas españolas, comandadas por el duque de Alba, invadieron el país y derrotaron a los últimos defensores de la independencia en la batalla de Alcántara. Así, Portugal fue incorporado a la monarquía hispánica, iniciando un periodo conocido como la Unión Ibérica. Felipe II prometió respetar las leyes, la lengua y las colonias portuguesas. En los primeros años cumplió su palabra. Lisboa siguió siendo un centro comercial y la bandera portuguesa continuó ondeando en sus posesiones. Pero poco a poco, la independencia real comenzó a desaparecer. Las decisiones más importantes ya no se tomaban en Lisboa, sino en Madrid, y los intereses portugueses quedaron subordinados a los de España. Durante este tiempo, el imperio luso empezó a desmoronarse. Los enemigos de España, especialmente Inglaterra y los Países Bajos, se convirtieron también en enemigos de Portugal. Las flotas holandesas atacaron las colonias africanas y asiáticas, arrebatando puestos comerciales en Malaca, Ceilán y las Molucas. Incluso en Brasil, los holandeses llegaron a ocupar parte del nordeste durante décadas. Mientras tanto, en la península, el pueblo portugués vivía con resentimiento. Se sentían extranjeros en su propia tierra, gobernados por una corona lejana. Las guerras y los altos impuestos empobrecieron al país, y la gloria de los tiempos de Vasco da Gama y Afonso Enríquez parecía un recuerdo lejano. A pesar de todo, el espíritu de independencia no murió. En las sombras comenzaron a formarse movimientos de resistencia. La nobleza portuguesa, cansada del dominio español, conspiraba en secreto. Los poetas y escritores alimentaban la nostalgia de un pasado glorioso, recordando al pueblo que Portugal había nacido libre y debía volver a serlo. Finalmente, en 1640, después de 60 años de dominio español, estalló una rebelión en Lisboa. Los nobles, apoyados por el pueblo, proclamaron como rey a Juan IV de la dinastía de Braganza, restaurando así la independencia de Portugal. Las campanas de las iglesias repicaron, los ciudadanos salieron a las calles y el país volvió a respirar el aire de la libertad. La unión con España había terminado, pero había dejado profundas cicatrices.
Portugal recuperó su trono, su orgullo y su identidad, aunque el mundo ya había cambiado. Las potencias europeas competían ferozmente por el control del comercio, y el imperio portugués debía reconstruirse en medio de nuevas amenazas y desafíos. El pequeño reino atlántico había vuelto a ser independiente, pero ahora tenía que demostrar que todavía podía sostener su grandeza en un mundo mucho más competitivo. Si esta historia te está haciendo viajar en el tiempo y sentir orgullo por Portugal, suscríbete ahora mismo al canal y dale me gusta a este video. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta misión de compartir historias que inspiran y emocionan. Y no olvides escribir en los comentarios: Portugal nunca se rindió, porque cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta historia. Hazlo ahora y sigamos juntos con esta apasionante travesía por la historia completa de Portugal. 12. La restauración y el renacimiento nacional. Era el amanecer del 1 de diciembre de 1640 y Lisboa despertaba con un murmullo que pronto se convertiría en grito. 60 años habían pasado desde que Portugal había caído bajo el dominio de España. 60 años de obedecer órdenes extranjeras, de ver sus riquezas utilizadas por otros y de sentir que el orgullo nacional se desvanecía. Pero ese día, el pueblo portugués decidió que había llegado la hora de recuperar su libertad. Un grupo de nobles portugueses, conocidos como los conjurados, planificó en secreto una rebelión contra los gobernadores españoles. Entraron al Palacio Real de Lisboa, capturaron a la virreina Margarita de Mantua y proclamaron como nuevo rey a don Juan IV, duque de Braganza. Las calles estallaron en júbilo, campanas repicando, banderas ondeando y un solo grito uniendo a todos los corazones: ¡Viva Portugal libre! Así comenzó la Guerra de Restauración, un conflicto que duró casi 3 décadas, pero que consolidó nuevamente la independencia del país. España, agotada por sus propias guerras en Europa, no pudo retomar el control. En 1668, finalmente reconoció oficialmente la independencia de Portugal, y Juan IV fue confirmado como legítimo monarca. El linaje de los Braganza reinaría durante más de 2 siglos. Portugal había renacido, pero la reconstrucción no sería fácil. El país se encontraba empobrecido. Sus rutas comerciales estaban amenazadas y muchas de sus antiguas colonias habían sido tomadas por holandeses e ingleses durante la Unión Ibérica. Sin embargo, el espíritu portugués, ese mismo que había sobrevivido a romanos, visigodos y musulmanes, volvió a resurgir con fuerza. Juan IV y sus sucesores trabajaron para reorganizar el Estado y reactivar el comercio. Se firmaron alianzas estratégicas, especialmente con Inglaterra, que se convertiría en un aliado fundamental durante siglos. Esta alianza permitió a Portugal recuperar algunas de sus posesiones y estabilizar su economía a través del comercio marítimo. La restauración también trajo un renacimiento cultural y artístico. En los palacios y monasterios se escuchaba música barroca. Las iglesias se llenaron de retablos dorados y los poetas y cronistas volvieron a escribir sobre la gloria del pasado y la esperanza del futuro. El arte y la literatura se convirtieron en símbolos de identidad nacional, expresando el orgullo de un pueblo que había vuelto a ser dueño de su destino. Durante el siglo XVII, las ciudades portuguesas se transformaron lentamente. Lisboa resplandecía con su puerto lleno de barcos y su vida comercial intensa. Oporto prosperaba gracias al vino, y el Alentejo se consolidaba como una región agrícola poderosa. Aunque las heridas de la ocupación española seguían abiertas, el país caminaba nuevamente con la cabeza en alto, pero la paz y la prosperidad nunca duran para siempre. En los años siguientes, Portugal viviría momentos de esplendor y de desafío.
Sus colonias en América y África comenzarían a ganar importancia, especialmente Brasil, que poco a poco se convertiría en el mayor tesoro de la corona portuguesa. Sin embargo, también llegarían tiempos de terremotos, invasiones y revoluciones. El camino de la restauración había devuelto la independencia al país, pero la historia de Portugal seguía escribiéndose y cada nuevo siglo traería pruebas aún más difíciles que pondrían a prueba la fuerza de su pueblo y la sabiduría de sus reyes. Portugal había renacido de sus cenizas. La independencia estaba asegurada, pero el mundo alrededor cambiaba con rapidez, y el reino tendría que adaptarse para no quedar atrás. 13. El siglo XIX. Revoluciones y transformaciones. El siglo XIX llegó a Portugal como una tormenta, con vientos de cambio, de modernidad, pero también de conflicto y dolor. El país, que había reconquistado su independencia y vivido un renacimiento bajo los Braganza, ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de desafío: la transformación del mundo moderno. Las ideas de libertad, de derechos, de nación que estaban revolucionando Europa también alcanzaron las costas portuguesas. Todo comenzó a agitarse con la invasión napoleónica. En 1807, las tropas de Napoleón Bonaparte cruzaron la frontera con el objetivo de castigar a Portugal por su alianza con Inglaterra. Fue un golpe devastador. Ante la inminente invasión, la familia real portuguesa tomó una decisión sin precedentes: abandonar Europa y trasladar la corte entera al otro lado del Atlántico, hacia su colonia más rica, Brasil. En una escena casi cinematográfica, más de 15.000 personas, entre nobles, sirvientes y soldados, embarcaron rumbo a América bajo la protección de la flota británica. Lisboa quedó en silencio, envuelta en la tristeza y el desconcierto. Por primera vez, el corazón del imperio portugués latía fuera de su territorio europeo. Mientras tanto, Portugal fue ocupado por las tropas francesas. La resistencia fue feroz. Campesinos, soldados y guerrilleros, con la ayuda de los ingleses comandados por el duque de Wellington, se enfrentaron al invasor. Tras años de lucha y destrucción, los franceses fueron expulsados, pero el país quedó empobrecido, arrasado por la guerra y moralmente exhausto. En Brasil, la historia tomaba otro rumbo. La corte portuguesa, instalada en Río de Janeiro, transformó la colonia en la nueva sede del imperio. Se abrieron puertos, universidades y palacios. Brasil dejó de ser una colonia para convertirse en el centro del poder portugués. Pero este cambio tendría consecuencias irreversibles. En 1821, presionado por las revueltas liberales que estallaban en Lisboa, el rey Juan VI regresó a Portugal. Sin embargo, su hijo Pedro se quedó en Brasil, y un año más tarde, en 1822, proclamó la independencia brasileña, gritando el famoso «Independencia o muerte». Portugal acababa de perder su colonia más grande y su fuente más importante de riqueza. Fue un golpe durísimo. Sin Brasil, el imperio portugués se redujo a sus territorios en África y Asia, y el país tuvo que reinventarse. Al mismo tiempo, el espíritu de la revolución liberal se expandía por toda Europa, y Portugal no fue la excepción. En 1820 estalló en Oporto una revolución que exigía una constitución, el fin del absolutismo y un gobierno más representativo. Durante décadas, el país se vio atrapado entre guerras civiles y luchas de poder entre liberales y absolutistas. Los reyes se sucedían, las constituciones cambiaban y la nación vivía en una tensión constante entre el pasado y el futuro. En medio de tanta inestabilidad, surgió una nueva conciencia nacional. Se construyeron ferrocarriles, se modernizó la educación y la ciencia comenzó a ocupar un papel más importante. Las ciudades crecieron, la burguesía ganó fuerza y la prensa se convirtió en una voz poderosa.
Era una época de contradicciones, pobreza y progreso, revolución y reconstrucción. Pero también fue una época de romanticismo. Poetas como Almeida Garrett y Camilo Castelo Branco escribían sobre la identidad portuguesa, la nostalgia por la gloria pasada y la esperanza de un renacimiento. En sus versos y novelas, el pueblo encontraba refugio en medio de tanta incertidumbre. Hacia finales del siglo XIX, Portugal era ya un país distinto, más moderno, más urbano y más conectado con el resto de Europa. Pero los problemas económicos, la corrupción y las tensiones políticas seguían presentes. El viejo imperio había quedado atrás y ahora el país buscaba un nuevo propósito. El siglo XIX dejó a Portugal cansado pero más sabio. Había sobrevivido a invasiones, revoluciones y pérdidas irreparables. Y aunque su corona aún brillaba, el cambio estaba en el aire. Un nuevo siglo se acercaba, y con él una transformación que marcaría el fin de la monarquía y el nacimiento de una nueva era. 14. De la monarquía a la república. El siglo XX comenzaba a despertar, y con él los vientos de cambio soplaban con fuerza en toda Europa. Portugal, que había sobrevivido a guerras, invasiones y revoluciones, se encontraba al borde de una transformación profunda. La monarquía, que había gobernado durante siglos, empezaba a tambalearse bajo el peso de la desigualdad, la corrupción y la falta de esperanza. El pueblo, cansado de promesas incumplidas y crisis económicas, empezaba a mirar hacia nuevas ideas, la libertad, la democracia y la república. Mientras las calles se llenaban de conversaciones sobre el futuro, los cafés de Lisboa se convertían en el corazón del pensamiento político. Intelectuales, periodistas y obreros debatían sobre el destino del país, soñando con una Portugal moderna, justa y libre de privilegios heredados. El reinado de Carlos I fue un intento de mantener la estabilidad, pero los tiempos ya habían cambiado. El país vivía una profunda crisis económica, agravada por la pérdida de las colonias africanas y por un descontento generalizado. Las tensiones crecían entre monárquicos y republicanos, y la sociedad portuguesa se dividía entre la nostalgia del pasado y el deseo de un nuevo comienzo. El 1 de febrero de 1908, la tragedia golpeó al corazón de la monarquía. Mientras el rey Carlos y su familia regresaban al Palacio Real tras un viaje, fueron atacados en pleno centro de Lisboa por un grupo de revolucionarios armados. El rey fue asesinado junto a su heredero, el príncipe Luis Filipe, en lo que se conoció como el regicidio de Lisboa. El atentado sacudió al país entero y dejó a Portugal sin rumbo. El trono pasó a manos del joven Manuel II, apenas un adolescente. Aunque intentó gobernar con justicia y reformar el sistema, la monarquía ya estaba herida de muerte. El pueblo pedía un cambio radical. Los militares, influenciados por el pensamiento republicano, se unieron a los intelectuales y al pueblo en una conspiración que cambiaría el curso de la historia. El 5 de octubre de 1910, las campanas de Lisboa no repicaron para anunciar una coronación, sino una revolución. Los soldados ocuparon los cuarteles, los republicanos tomaron las calles y, entre vítores y banderas verdes y rojas, fue proclamada la República Portuguesa. El último rey, Manuel II, huyó al exilio en Inglaterra, y con él se cerraba un capítulo de más de 7 siglos de monarquía. El nacimiento de la República fue recibido con esperanza, pero también con enormes desafíos. El país debía aprender a caminar sin corona, sin guía, sin tradición real. Se redactó una nueva constitución, se crearon instituciones modernas y se buscó educar al pueblo en los valores republicanos. Por primera vez, Portugal era gobernado por civiles elegidos y no por reyes de sangre noble. Sin embargo, la transición no fue fácil. La República temprana enfrentó conflictos internos, golpes de Estado,
divisiones políticas y crisis económicas. La inestabilidad marcó las primeras décadas del nuevo régimen y los sueños de libertad se vieron empañados por luchas de poder y desilusión. Aún así, el cambio era irreversible. Portugal había despertado de su largo sueño monárquico y se preparaba para un nuevo siglo lleno de desafíos. En las calles, los portugueses comenzaban a sentir que el país les pertenecía de verdad, que su voz y su voto podían cambiar el destino de la nación. Pero lo que el país no sabía era que, tras ese despertar republicano, se avecinaba una de las etapas más largas y oscuras de su historia moderna, la dictadura. Una nueva generación de líderes tomaría el poder, prometiendo orden y estabilidad, aunque el precio sería la libertad misma. Portugal había dejado atrás los reyes, pero aún tenía mucho que aprender sobre lo que significaba realmente ser libre. 15. La revolución de los claveles y el Portugal moderno. El siglo XX avanzaba, y Portugal, aunque había dejado atrás la monarquía, no había encontrado aún la paz. Tras años de inestabilidad política y gobiernos frágiles, el país cayó bajo el control de un régimen autoritario que marcaría profundamente su historia. En 1926, un golpe militar puso fin a la Primera República y dio inicio a una dictadura que duraría casi medio siglo. Fue el inicio del Estado Novo, el régimen encabezado por António de Oliveira Salazar, un profesor de economía que se transformó en uno de los dictadores más longevos de Europa. Bajo su mando, Portugal se convirtió en un país silencioso, rígido y controlado. La prensa fue censurada, las libertades fueron restringidas y la policía política, la temida PIDE, vigilaba y castigaba cualquier voz disidente. Salazar gobernaba con una mezcla de nacionalismo, conservadurismo y religión. Su lema era Dios, patria y familia, y su visión del país era la de una nación humilde, obediente y tradicional. Mientras Europa avanzaba hacia la modernidad, Portugal permanecía detenido en el tiempo, aislado, con una economía pobre y una población que sufría en silencio. En el exterior, el país se aferraba a sus colonias africanas, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, convencido de que su imperio todavía podía mantenerse. Pero el mundo había cambiado. En las décadas de 1950 y 1960, las potencias europeas comenzaron a liberar a sus colonias, y los pueblos africanos se levantaron en busca de independencia. Salazar, sin embargo, se negó a aceptar el fin del imperio. Así comenzaron las guerras coloniales que durante más de una década consumieron vidas, dinero y esperanza. Miles de jóvenes portugueses fueron enviados a luchar en tierras lejanas y muchos nunca regresaron. El país entero comenzó a sentir el peso de una guerra que ya no tenía sentido. En 1968, Salazar sufrió un accidente que lo dejó incapacitado, y su sucesor, Marcelo Caetano, intentó dar una imagen más moderada pero sin cambios reales. Portugal seguía siendo una nación empobrecida, con un pueblo cansado y un ejército frustrado. Los soldados, los mismos que habían visto la miseria de la guerra en África, comenzaron a preguntarse, ¿por qué seguir luchando por un imperio que ya no existía? La respuesta llegó el 25 de abril de 1974. Aquel día, un grupo de jóvenes oficiales del ejército, conocido como el Movimiento de las Fuerzas Armadas, MFA, organizó un golpe militar. Pero no fue un golpe de violencia ni de sangre. Fue una revolución pacífica, una revolución hecha con flores. A las 7:00 de la mañana, la emisora de radio transmitió una canción prohibida, Grândola Vila Morena, la señal acordada para que las tropas se movilizaran. Los tanques salieron a las calles de Lisboa, y el pueblo, en lugar de temer, salió a apoyarlos. Las mujeres comenzaron a colocar claveles rojos en los fusiles de los soldados, símbolo de paz y libertad. No hubo disparos, no hubo guerra.
Solo abrazos, lágrimas y esperanza. En pocas horas, la dictadura cayó. Los portugueses recuperaron su voz, su voto y su derecho a soñar. El 25 de abril se convertiría, desde entonces, en el Día de la Libertad, la fecha más importante de la historia contemporánea del país. Tras la revolución, Portugal entró en una nueva era. Se redactó una nueva constitución democrática, se celebraron elecciones libres y se pusieron en marcha profundas reformas sociales. En los años siguientes, el país descolonizó sus territorios en África, cerrando definitivamente el capítulo de su imperio. Durante la década de 1980, Portugal comenzó a mirar hacia Europa con una nueva visión. En 1986 se unió oficialmente a la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, abriendo las puertas al desarrollo, la modernización y la cooperación internacional. Llegaron inversiones, infraestructuras y una nueva generación que creció en libertad. Lisboa y Oporto se transformaron en ciudades vibrantes, llenas de vida y cultura. Portugal, que durante siglos había conquistado los mares, ahora conquistaba el futuro. Las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar y el país se reinventó como una nación democrática, moderna y orgullosa de su historia. Hoy, el eco de aquella revolución sigue vivo en cada clavel rojo, en cada palabra libre, en cada ciudadano que camina sabiendo que su voz tiene poder. La historia de Portugal es la historia de un pueblo que fue imperio, que perdió todo, que fue silenciado y que con fe y coraje renació de nuevo. Porque Portugal no es solo un país en el mapa, es un símbolo eterno de resistencia, de libertad y de esperanza. Y así llegamos al final de este viaje. Un viaje que comenzó con tribus y montañas, que cruzó imperios, mares, guerras y revoluciones. Portugal, ese pequeño rincón al borde del Atlántico, demostró al mundo que la grandeza no se mide en tamaño, sino en alma. Es imposible contar la historia de Portugal sin sentir un nudo en la garganta, porque esta no es solo la historia de reyes, conquistadores o batallas. Es la historia de un pueblo que cayó y se levantó una y mil veces. De hombres que dejaron su hogar para enfrentar el mar. De mujeres que esperaron en silencio, mirando al horizonte, sin saber si volverían a ver a los suyos. Es la historia de quienes lucharon por su libertad cuando todo parecía perdido. Portugal nos enseña que la fuerza de una nación no nace del poder, sino de la fe, de la perseverancia y de la esperanza. Que aunque los tiempos cambien, la identidad, el orgullo y el corazón de un pueblo jamás se apagan. Y quizás tú también te sientas un poco como Portugal, cansado de luchar, de empezar de nuevo, de ver tus sueños golpeados por la vida. Pero escucha bien. Si Portugal pudo resurgir de las cenizas, si pudo pasar del silencio de la dictadura a la voz de la libertad, tú también puedes levantarte, reinventarte y volver a brillar. Porque la historia de Portugal no terminó. Sigue viva en cada persona que cree que los imposibles pueden lograrse, en cada corazón que se niega a rendirse, en cada mirada que ve más allá del horizonte. Así como Portugal conquistó los mares, tú puedes conquistar tus propios océanos. El secreto no está en el poder, está en la fe, en la esperanza y en nunca dejar de creer. Y antes de que este video termine, te invito a hacer algo. Escribe en los comentarios, nunca me rindo, porque esa frase, igual que la historia de Portugal, puede inspirar a alguien más que hoy necesita escucharla. Hazlo ahora, deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete al canal para que juntos sigamos descubriendo historias que tocan el alma y nos recuerdan que la fuerza de un pueblo y de una vida se escribe con coraje, fe y amor por lo que somos. Portugal no solo hizo historia, Portugal es historia viva. Y mientras existan corazones que crean, su legado jamás se apagará.